Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señoras, señores. Nos encontramos aquí en la segunda temporada. Ya pueden ver que Quique se bajó del bus. Ha invertido Quique en Tertuleando. Quique, segunda temporada. Dime algo, Quique. Feliz porque en verdad es temporada 2.5. 2.5, correcto. 2.5 y bueno, feliz porque aquí estamos. La gente decía que qué pasó. Luego que se fue de gira por Nueva York, por varios países también. Bueno, gracias a Dios. Desde noviembre estuvimos en Nueva York, estuvimos en New Orleans, estuvimos en Atlanta, Houston. Después nos fuimos a Colombia, nos fuimos a Chile, Costa Rica. Cayó carnavales, pero como a ti te pasaba, me pasaba a mí también, donde me paraba la gente, hey, qué sopa con Tertuleando, qué sopa. Sí. Así que bueno, ya arrancamos de nuevo y traímos un invitado de lujo. ¿Aquí qué? Sí, dijimos que queríamos arrancar la temporada definitivamente dándole sentido a lo que siempre hemos hecho. No es lo que a mí me gusta, no es lo que a ti te gusta, es lo que es. Y yo creo que hoy en día el panorama político en Panamá está caliente, es una realidad, hay un fervor, es el momento de las primarias de los partidos, de esto y lo otro. Y bueno, bienvenido, honorable diputado Cristiano Dames. Antes de introducir a Cristiano, déjame decirte que los partidos políticos, Lionel, si quieres puedes apagar eso, si quieres. Sí. Si no recogen, bueno, mira, los partidos políticos aquí, que no solo en Panamá, creo que en Latinoamérica, han caído en un desprestigio muy grande. En consideración, el PRD creo que ha sido el partido que en un momento determinado tuvo el mayor efecto carismático. ¿No? PRD tenía un filtro. No cualquiera en un tiempo podía ser candidato al PRD, ¿cierto? Tenían una escuela de formación, tenían demás. Esto desaparece, doctor. Esta figura deja de ser relevante, no desaparece, deja de ser relevante con los cambios en la reforma del Tribunal Electoral. Y este filtro hacía que las bases, los jóvenes, la gente de los barrios que tenía futuro político pudiera aspirar con este tipo de cuadros. Cuando esto deja de ser relevante, el PRD parece que se infiltran gente que no tiene esa formación socialdemócrata y quedan en realidad en los puestos políticos, no políticos, sino empresarios que van a hacer negocio. ¿Tú crees que esta eliminación o no eliminación, esto cuando dejó de ser relevante, ha afectado rotundamente al PRD y a otros partidos también? Bueno, primero un saludo a Duboski y a Quique en Tertuleando. Me agrada mucho ver que tú no solamente eres un artista, estás opinando con mucha formación de tipo político. En verdad, como bien nos refiere, el PRD es un partido de raíces muy populares, policlasista, que transformó la vida de muchas personas en un espacio propio de la historia de este país. Fundamentalmente entiendo que entre el 69 y el 78. Pero después de la muerte de Torrijos, esa muerte inesperada y que nunca hemos sabido realmente cómo fue, comenzó un periodo de involución, no de evolución, en donde se fueron deteriorando los conceptos. Pero no es un problema simple del PRD, es un problema integral de la clase política, que no se ajusta a las realidades del siglo XXI. Ahorita, antes de comenzar el programa, yo mentalmente me trasladé del pasado al futuro para poder conversar con gente tan joven y especialmente dinámica en un programa como este. Yo creo que eso es lo que nosotros no hemos hecho. Nos hemos anclado a conceptos que hoy no tienen validez, ante todo en los sectores más jóvenes. Mira, los partidos políticos aglutinan gente joven, pero ¿por qué lo aglutinan? ¿En busca de qué? De una dádiva, de un empleo simple, cuando debe ser en forma de lo que tú eres. Mira, tantas giras que has hecho, cómo te supera, cómo conversa, seguro que es idéntico, y tú eres parte de qué, de una genética, es tu padre, y seguro que una formación de una generación que se encuentra con los jóvenes, pero que viene de arrastre. Es mi opinión sencilla, es un problema más allá del PRD, es integral. No, seguro, al final del día no es algo exclusivo del PRD, definitivamente. Creo, y le comentaba antes de comenzar a Duboski, que quizá nos gustara o no, o sea, puedo estar de acuerdo o no,
pero el PRD era quizá el partido que tenía, quizá PRD y el panameñismo, eran los dos partidos que tenían como una línea, ¿no? Sí. Un fundador, esto es lo que vamos a hacer. Ya los demás que fueron saliendo sí eran como la moda y queremos hacerle contra a estos partidos. Como dijo Goski, como usted lo ha mencionado, que es una realidad, hoy en día queda muy poco de esa esencia, pero me llama la atención que cuando queremos hacer política, veo a muchos de los que aspiran a un cargo, a una primaria, hablar mucho del torrijismo. O sea, uso a Torrijos como una bandera para venderme, pero lo que hago es totalmente lo opuesto. Y le pongo un ejemplo. O sea, Torrijos, todos sabemos que era popular, pero hoy en día el PRD, específicamente, para usted aquí para hablar de eso, parece un partido de yeyes. O sea, ya el PRD no es el partido humilde. Ojo, porque humilde no quiere decir que yo vengo de un barrio. Yo puedo venir de un barrio, pero si yo me olvidé de cómo es el barrio y de cómo sacar a mi gente del barrio adelante, ahora yo me manejo con los poderes económicos y esto, la esencia no la veo ahí. ¿Estoy equivocado o eso se percibe también dentro del partido entre ustedes lo ven así? Digo, no, estás en lo correcto a medias. Ok. Y que Duboski, primero porque hay PRD y hay torrijistas. Hay PRD que son torrijistas y hay PRD que solamente son PRD, para no decir otro. Entonces, eso diferencia mucho tu posición. En el caso particular mío, y voy a particularizarlo porque es cierto que muchos abanican una foto, abanican una bandera y en realidad tiene poco contenido y por eso que la información no fluye. Yo estudié en el José Dolores Moscote, en los tiempos que entraba en Río Abajo. En el José Dolores Moscote no era fácil. Y allí me gradué, obtuve un grado de importancia al final y me dieron una beca en el gobierno de Torrijos y por eso soy médico. Imagínate dónde, en Ucrania, allá donde la guerra. Entonces yo particularmente y muchos que tuvimos esa oportunidad consideramos especialmente el torrijismo. Los que no son de esa época y tampoco les interesa, porque yo también puedo ser de esta época y me interesa lo que pasó en un momento determinado de la vida, pero no les interesa. Son los que tú puedes catalogar de los supuestos yeyecitos, porque en realidad la membresía del PRD es bien popular. Es bien, si tú te vas, ejemplo, a San Miguelito, o te vas a Raiján, o te vas al 83, que es mi circuito Urundú Santana, entonces tú me vas a decir si tú ves alguna cara que parezca aristocracia. Ahí lo que puedes encontrar es la aristocracia del talento en base al sufrimiento. O sea, la gente se hace tan hábil para sobrevivir, pero sus caras y sus semblanzas son absolutamente humildes. No hay nadie que pueda distinguirse en rango de aristocracia. Entonces, eso es lo que divide, en el caso particular, al PRD. Pero los que vivieron esa época del torrijismo estaban pasivos. Pero pasivos no quiere decir que están desactivados, es como una bomba. Si tú te metes a un terreno minado, ahí está pasiva la bomba, por pisarla para que veas que se activa inmediatamente. Entonces, esa efervescencia y esa lucha interna que al final produce una especie de desarrollo es lo que está aconteciendo ahorita en el PRD. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía Torrijos? Torrijos era un hombre humilde, solidario, podía tener todo el poder del mundo y se sentaba en una acera con quien fuera y más con sus adversarios. Y al final se lo llevaba para Ribato, para Coclecito y quedaban siendo los mejores amigos porque ocurrió con Hugo Espadafora, que era un adversario de él y se lo metió al bolsillo. Con mucha gente. Es más, el primer ministro del MOP de Torrijos fue uno de los más distinguidos miembros del partido anunfista. ¿Cómo lo hizo? Con la humildad. Entonces puede haber yeyecito, yo no digo que no, porque tampoco esto es una nena de clase. Claro. Todo el que pueda y tenga conocimiento que venga, pero tiene que tener solidaridad, porque hay gente de dinero que también tiene solidaridad, sin duda alguna. Entonces eso es lo que diferencia ahorita al PRD y que está equilibrando, así como un sismo. Tú sientes cuando hay sismo, se mueven las capas y después vienen las réplicas, es para volver a tener las capas. Eso es lo que está sucediendo en el PRD. Pues si Por se eso pierde que ese torrijismo,
el PRD puede seguir adelante o le ocurre como le ha ocurrido cualquier cantidad de partidos que han desaparecido. El primer presidente, Manuel Amador Guerrero, pudo ser conservador y en los años 50 desapareció porque desaparece el partido. Nada es eterno, si cayó Roma o Babilonia, ¿no? Puede que esto que está ocurriendo puede llegar a llevar un final al PRD. Sí, puede llevarlo a un final dependiendo quiénes lleven la bandera. Te pongo un ejemplo. Si tú ves Argentina, está el peronismo. ¿Y de cuándo el Perón? ¿Del año qué? 30, 40. Y el presidente de la línea peronista y el tipo defiende el peronismo porque es una convicción. Entonces el PRD depende de quién lleve la bandera, porque en estos partidos populares, como el Cambio Democrático, llamémoslo, voy así, como el arnulfismo, que sus orígenes son bastante parecidos, la gente desarrolla ese olfato especial. No es como cuando tú vas a un partido X, que no voy a decir que es por dentro verde, y tú vas a ese partido de verde, y allá solamente vete, cuesta más que girar la cabeza, y ahí no hay nada que identifique olfato. Entonces la gente que sobrevive tiene que olfatear porque sabe, no puede entrar por aquí, tú no puedes salir por allá, tú no puedes conversar de esta manera. Entonces ese olfato te identifica como tal. Y eso es lo que ocurre. ¿Cuál es la diferencia entre la membresía del PRD y la membresía de Cambio Democrático, sin desestimarla? Que en el PRD un trabajador manual te puede parar en una reunión y te manda por un tubo, porque es líder. Porque el PRD no tiene dueño. Puede tener gente que lo tengan secuestrado medio, pero un secuestrado se puede quitar las cadenas. Y si se quita la cadena y abre un boquete atrás de la casa, se escapa. Pero hay partidos que son como la megacárcel de Bukele, que no te puedes escapar por ningún lado. Entra para morir allá adentro, porque tienen dueños. Entonces, eso es lo que hay que explicar. O sea, si tú agarras a cualquiera y habla del torrijismo, pregúntale por qué es torrijista. Porque la gente O te dice, PRD, porque tú dices que hay torrijistas y hay PRD. no, pero hay que explicarte por qué yo soy torrijista. Porque si tú dices que yo soy torrijista, que Torrijos vive, te gritan por un lado y que, bueno, entonces que pague lo que debe. Pero dice, yo soy torrijista, ¿tú sabes por qué? Porque cuando Torrijos llegó, tú pues crees que aquí no había Ministerio de Salud. En 1969. No había Ministerio de Salud, no había cuadro de vacunación. Entonces, ¿quiénes tenían salud? A ver, los que podían meterse la mano en el bolsillo, y los pobres, ¿de qué morían? Por eso que la esperanza de vida, pregúntate cuánto era. No había Ministerio de Vivienda, no había Código Laboral, no había decimotercer mes. Entonces, yo soy torrista porque yo pude vivir el rabito de ese huracán. Pero tengo como confesar por qué lo soy. No solamente para buscar un empleo, para buscar una bicicleta, para buscar una vivienda, un techo, no. Eso hay que estimularlo, tú lo dijiste, formación, no sé qué. Si Torrijos, él pudiese por unos minutos bajar y hablar con ustedes, ¿Torrijos se sentiría orgulloso del PRD que existe hoy en día? No se sintiera orgulloso, porque el PRD sí ha caminado hacia un clientelismo feroz, hacia un partido electorero más que busca activarse mucho en su cuadro, no todos, cada 5 años. Y entonces el voto se convierte en un voto como pasional, depende de cómo te vistas, cómo hables y con qué vengas. Entonces ese voto pasional es el que nos nubla la mente, hace que nos mezclemos y después nos pasamos reclamando. Yo creo que las cosas han ido cambiando tan fuertemente en el mundo que llega un momento en que tú tienes que decir, ven acá, yo no avanzo y mis hijos, si yo no avanzo, mis hijos ni siquiera van a tener lo que yo tengo, van a tener retroceso. Entonces, ¿para qué yo hago todo eso? Y la gente se harta y llegan los hastigos y comienza a producirse vainas como ha habido en Colombia, como ha habido en Chile. Mira Chile y mira otros lugares. No, Chile es el colmo ya. ¿Sabes qué? Ahora que dice eso de mis hijos, ¿cómo se sentiría Torrijos de este acercamiento de Martín con el PP? Y eso era mucho por ahí, porque yo lo veo como que
no veo así una traición, pero lo veo como algo que no tiene pie o cabeza, ¿no? Fíjate que Torrijos, yo no sé, pero a veces yo siento que Torrijos era como un extraterrestre. No sé en qué nave lo posesionaron allá en Veragua y nadie se dio cuenta. Torrijos dijo, el día que nuestros adversarios se acerquen al PRD, en principio, paren las orejas porque algo va a pasar fuerte. Entonces yo te voy a poner una norma. ¿Tú crees que 730.000 miembros deberían acudir a una alianza con un partido que es un Volkswagen 17? Solamente allí. A ver, ustedes lo que han hecho aquí en avanzada. ¿Se unirían? ¿Quién tendría la fuerza si se unirían a otro estudio? ¿El que tiene más calor, el que tiene más recursos, el que tiene más personalidad o al revés? El que tiene más. Y no solamente por eso, sino que ese partido del Volkswagen ha sido un enemigo histórico. Y por eso le hago la pregunta, ¿no? Entonces es como una contradicción y viniendo de alguien que el hijo del general, como la novela de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien te escriba. Entonces, ¿qué te pone? A pensar, a reflexionar. Ahora, quizá esta es la parte donde la gente dice, y un día yo lo puse en un tweet que la gente me dio con todo, pero bueno. Yo dije, señores, no se sorprendan si de repente en el 24, si se tuviese que unir Martinelli con Varela para otra vez al poder, lo hagan. O sea, nos han enseñado que no importa historia, no importa misión, visión, lo que sea, yo quiero ganar. Y gano como sea. Y cuando yo vi la noticia, le soy honesto, ¿no? O sea, Martín salió, me pareció excelente que él quiera volver, eso es su derecho en la democracia, la famosa democracia que a Rick le encanta. Pero luego cuando comencé a ver las cosas y el acercamiento y la foto, o sea, es como que mi papá fundó un restaurante por años y un día entonces yo me voy a trabajar con la competencia y dejo abandonado el restaurante. Entonces, la verdad que a mí me llamó la atención. Ahora, yo no sé si eso es un mensaje de él, de Martín, hacia el partido, si eso lo que él busca es eso, un mensaje. Mi papá me dio una visión y le voy a dar un mensaje, pues no sé, porque no le encuentro otra respuesta. Sí, coincido contigo, Quique. Así como tú lo pones como ejemplo la fonda, yo te pongo ejemplo como médico. Ok, yo médico soy bueno, te detecto algo que me extraña, poniéndote el estetoscopio ahí en tu pecho. Yo te voy a mandar para una clínica de la Avenida B, ejemplo. Yo hace una consulta de 5 dolitas para sacar a la gente rápido. Yo te voy a mandar para un lugar donde te hagan las pruebas. ¿Qué quiero decirte con eso? Que Martín Torrijos hace un buen diagnóstico, pero no confía en su partido. Si yo tengo un problema en mi casa, tú tienes un problema en tu casa con un hijo, tú te vas a ir a la casa del vecino a resolver el problema de tu familia, o vamos a sentarnos con los hijos de tu mujer y vamos a resolverlo. Entonces eso es antilógico y antitesis. Entonces eso hay que ponerse a pensar. ¿Qué mueve eso? Porque aparte de eso, está llamando a reunirse a los viejos PRD. Entonces la premisa pudiera ser la siguiente. Ok, si yo tengo un candidato débil que sale en la primaria, entonces yo soy la opción. Pero yo no voy a ser la opción para decirte, 730.000 buscan 17, ¿quién va a mandar? El de 17. Es como una semi-esclavitud, cuasi esclavitud. Pero sabes que ahora que menciona eso, quizás me voy a meter un poquito más en agua turbia, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Tratar de... Quizás también el mensaje ahí es, o lo que uno podría deducir es que no son las bases o la cantidad de adherentes lo que realmente importa, sino la figura. O sea, como decíamos una vez, la gente sigue al pastor, no a Dios. Entonces quizá aquí estamos pasando algo, ¿no? O sea, no importa si yo tengo 700.000, que es un número bastante importante, pero si yo soy Juan Pérez y yo gano como figura, yo tengo un peso mayor que tu partido. O sea, eso es preocupante. O sea, eso también es un mensaje como no, por ahí había doble filo, ¿no? Había otra realidad. Ahí había otra realidad. En realidad, voy ahora con tu realidad, pero
que venga, por ejemplo, del expresidente Martín Torrijos, creo que aún ahí cuando te estaba tocando el tema de estas escuelas de formación, ¿no? Martín también hizo una cosa bastante contraria al partido PRD. Yo creo que, yo me acuerdo, yo era joven, yo ni votaba, pero él creó este Team Martín, que eran, ¿no? Le quería quitar el símbolo del 11. Entonces, Como te le quiten ahí el 2 a Tertuliano, ¿cómo queda Tertuliano? Tertulian. Entonces, cuando él hace este Team Martín, este grupo llegó a tener aún más poder que los mismos delegados. Entonces, si ya tú vienes de traicionar el mismo partido de tu papá, ¿qué más puede esperar del hombre, hermano? No, pues digo, Dime tú. O sea, al final, mi asombro es como, te lo digo, o sea, no es que yo esté a favor, porque al final del día yo no estoy a favor de ninguno, pero digo, veo demasiado importante ese mensaje no bueno que el hijo del que fundó un partido haga este tipo de cosas, que ya ves que no vienen de este Que año. no es algo nuevo, y te estoy tratando Entonces, de explicar que no es algo nuevo. Ahí yo hago la pregunta y entonces entro. Que sé que usted tiene sus aspiraciones y tiene su... Usted quisiera hacer... O sea, usted quisiera ganar, por ejemplo, Sí. realmente primero internamente para luego competir al nacional. Para seguir lo que han hecho, o sea, que usted considera que han hecho un buen gobierno, o para mejorar lo que este gobierno no ha hecho bien. Bueno, nosotros no seríamos una especie de continuismo. Yo pienso que sería un análisis de lo actuado para hacer un FODA general y actuar entonces en corrección. Y te quiero decir algo, el esquema que tú has planteado del líder que va por encima de la membresía es exactamente el esquema antes del hastío. Porque ha llegado la población a un hastío y por eso que las bases superan a sus líderes. Entonces, en el caso particular, yo sería una retoma de condición de una parte importante del torrijismo que fue esa, el entendimiento, la solidaridad que propició que gente ni de izquierda ni de derecha se fueran por Panamá y lograran sacar a los gringos de ahí de la zona del canal y potenciar un área para que fuera de logística financiera internacional como lo es Panamá. Pasé eso. Tenía que ser una persona que tuviera un valor agregado. Entonces, ese valor hay que traerlo ahora. Mira todo lo que nos ha costado la mina. Estoy seguro que en el tiempo, si volviera a Torrijos, él hubiera hecho inmediatamente un diálogo franco con todos. Y nada de escondidigo, nada. Aquí está la condición, qué es lo que es, porque este es el recurso que va a significar la vida mejorada de muchos. Entonces, eso lo hizo él. Y fíjate el movimiento nacional e internacional que ese hombre hizo con su equipo y que logró la firma de Tratado Torrijos, que los gringos, cuando pensaron los gringos que Panamá podía y que deja de ser un protectorado? Jamás, porque geopolíticamente Panamá era supremamente y sigue siendo importante para ellos. Por eso que lo advirtió, que vamos con el paragüita del Pentágono todavía, no crean. Pero entonces, esa es una condición que hay que valorar, la solidaridad. Como el hombre se te mete a la campiña, titula las tierras a través de una reforma, porque estaba lleno de latifundistas, de terratenientes, la gente trabajaba la tierra y nunca era dueña de nada. Después te mete el 13º mes, después te mete... Aquí había una vaina que se llamaba Fuerza y Luz. En 1969 era una compañía que daba la luz y solamente había luz en Panamá y Colón. Y en el interior se alumbraban con guaricia, el tipo lo quita, pone el IRE, pone el Intel. Tú te das cuenta que esto no es algo cualquiera. Y un militar, un chulo. Yo pienso que ahí tiene mucho que ver la genética, por eso te dije, del biotipo. Su papá no era panameño, pero era un docente, su mamá era una mujer docente de Veragua. Esa conjunción de gente con mucho valor. La disciplina militar. Una disciplina, porque él no iba a ser militar, era maestro. Y lo que determinó que fuera militar, ustedes lo saben que fue una prueba que hizo allá en Adán Gordón. ¿No saben esa prueba? Que le vino a hacer el hombre que lo llevó para la Academia de Salvador. Eran 7 panameños que iban a hacer la prueba. Y era de nado ahí en la piscina, pero después lo subió al trampolín. Y los tipos, uno comenzó a llorar.
el otro se echó para atrás. Y Torrijos cuando le tocó estaba mirando, porque tú sabes lo que tiras el trampolín, y el hermano le gritó, tírate Torrijos para salir del hambre. Y el hombre se tiró. Y salieron del hambre, se fue a estudiar y vino. Mira lo que hizo. Es que muchos gobiernos militares en América Latina Pero eran avanzaron a sus nefastos. países. Por eso que él decía, yo soy un dictador, pero con cariño. Digo, es una figura puta rara. Ese carisma que muchos hablan, digo, yo no lo conocí obviamente, pero que muchos hablan de Torrijos, que era natural. Como que sí, Durán, porque Durán es Durán. Exacto. Yo creo que hoy en día, o sea, muchos quieren replicarlo, pero como actuándolo. O sea, muchos quieren ser Torrijos, o sea, ese carisma, pero actuado. Y eso a veces me preocupa porque, no tanto por el que actúa, sino por lo que se están comiendo esa actuación, ¿no? O sea, usted me acaba de decir algo ¿Tú que... crees que la gente se está comiendo esa actuación, Quique? No es No, así pero ya. yo te digo porque cada vez vemos más políticos creyendo que tengo que ser carismático. Si no lo eres, no lo eres. O sea, el carisma es como la voz. O sea, si tú no sabes, si tú no puedes cantar, no puedes cantar. O sea, eso no hay forma de que tú lo puedas hacer. Y hoy en día estamos viendo una clase política que cada vez hace más show, cada vez hace más... o sea, cada vez hace más el intento de ser carismático, pero el carisma, como usted lo ha descrito de Torrijos, El carisma se nace. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué hemos llevado a la clase política a tener que, o sea, a no ganarse ese respeto de la gente? Yo soy así y así ¿por qué actuar? Primero porque el carisma, como tú bien lo dices, Quique, no se compra en botica, no se nace. Imagínate que yo ahora me vistiera como Duboski y saliera y voy a promocionarlo, estoy seguro que no va a llegar a nadie, aunque cante bien, porque el carisma lo tiene él. ¿Tú sabes por qué? Porque los políticos no nos hemos preparado. Entonces solemos ser que, bueno, yo soy empresario y quiero ser político. Yo soy profesional, quiero ser político. Pero no sé nada de administración pública, no sé nada de políticas públicas y después voy a ensayar, ensayo y error. Y ensayo y error en los pueblos es peligroso. Es peligroso porque un error en el pueblo puede significar un sufrimiento adicional al que ya tiene muchísima gente que nace pobre y muere pobre. ¿Crees que es lo que está pasando ahorita, ya que lo menciona, que son profesionales, pero no tienen el recorrido en la vida pública? Por ejemplo, el presidente Cortizo ha nombrado jóvenes preparados, pero el puesto le ha quedado grande. ¿Será porque no tienen ese recorrido y se han preparado en la cosa pública? Bueno, esa es la inversa, porque tienen la profesionalidad probablemente, pero no son políticos. Entonces, tú tienes que encontrar un híbrido como los carros, que sea mixto, o esos carros que tú lo puedes poner en automático y después lo puedes poner en manual. Entonces, esa es la conversión para poder entender la gente y para que el lenguaje sea simple. Porque un lenguaje técnico, ¿quién te puede escuchar más de 5 minutos si tú no le plasmas un interés real? Eso es cierto, pero también yo me quedo con la otra parte, ¿no? Yo quiero leerlo para no equivocarme, ¿no? Decía Torrijos que la primera misión de un dirigente es la de ser imprescindible el menor tiempo posible. Quiere decir, yo vengo, hago mi trabajo bien, dejo esto bien y yo sigo. Pero vemos gente que se quiere perpetuar en el poder o que está perpetua en el poder. Pero el resultado de ese trabajo, tantos años, no se ve. Creo que los diputados, en el caso de usted, tienen una ventaja, que no existe como una fórmula de medición. O sea, no es como el que vende carros, que tiene que vender 30 carros al mes, si no es malo. El diputado, de repente para mí, porque regaló más jamón, ese es el bueno. Y de repente para el otro, el que hizo más leyes. Entonces, como no existe eso, no podemos decir... ¿Cómo se mide un buen diputado? Bueno, mira, tú has dicho exactamente, hay algo que se llama el poder. Y el poder te mezcla la mente absolutamente. Y el poder absoluto te mezcla doblemente absoluto. El poder es como un afrodisíaco, decía Henry Kissinger. Y cuando tú tienes un afrodisíaco, dime ¿cuáles han sido los descubrimientos más grandes del siglo XX? A ver, el Internet. Todos. Que los mayores descubrimientos el afrodisíaco celeste, ¿o no? Porque
cuando tienes ese poder, no lo quieres soltar. Porque el poder te da fuerza. Yo le preguntaba a gente que tiene muchísima plata. Le digo, pero ¿para qué tú quieres ese poder? Si tú deberías estar tranquilo viajando por el mundo, por el poder que te abre supuestamente puertas. O sea, depende de la formación que se dé a lo interno y la que tú tengas. Pero si no se da formación a lo interno y tú vienes con una formación que es una formación individualista, no colectiva, entonces eso te va a hacer que tú te aferres. Porque en un país como el nuestro, donde hay intereses supremos, el que viene de abajo y obtiene una posición va a querer aferrarse porque es la única forma que a juicio de él se abren las puertas. El día, y te advierto, yo creo que sí hay rendición de cuentas más que antes. Antes como que pasábamos agachados, pero ahora las redes sociales, con la entrada a las redes hace 34 años, usted no puede pasar agachado. Porque haz algo y tiene un esquema de evaluación más rápido que lo que tú piensas. Y eso va deteriorando porque es como las diabetes por dentro. Y cuando vas a un cabildo, la gente te va a decir lo que te va a decir porque ya sabe muchas cosas de ti que tú piensas que no. Entonces tú tienes ahora que jugar con las redes, promocionar tu imagen, decir qué tú estás haciendo, porque antes ni siquiera decía qué yo estoy haciendo, qué proyecto yo promoví, cuántas son las leyes, nada. Y venía y salía, agarraban maleta o no maleta y go. Ahora te van a preguntar, hay mucha gente calificada y mucha juventud calificada te va a decir, bueno, ¿qué va a hacer por mí? A ver, háblame claro. ¿Usted me va a dar una beca o me va a dar la oportunidad de tener un empleo digno? Porque no es cualquier empleo. Eso. ¿Entiendes? Eso. Mire, que me acuerdo hace unas semanas atrás usted subió en sus redes un video de usted, creo que era con el tema de la caja del seguro social. Sí. Usted hablaba directamente, ¿no? De que lo que ustedes como diputados querían era como unificar el sistema y esto, lo otro, y acabar con la corrupción que hay, que viene de muchos años. En la Asamblea hay corrupción. En la Asamblea, por supuesto que hay corrupción, porque la corrupción es un problema integral. Ejemplo, pareciera micro, pero micro se convierte en macro, porque la gente adopta modelos. Si tú tienes seguro y tú no tienes seguro y tú le prestas el carnet tuyo para que saques seguro para ti, eso es un acto de corrupción. Igual, si te ponen una boleta y tú buscas influencia para hacer eso, es un acto de corrupción. Si tú obtienes otras cosas, eso está en la naturaleza humana aquí. Es que sabes que me gusta que se lo conteste. No, estamos claros. Porque yo siempre se lo he dicho. Yo siempre he dicho, o sea, la corrupción está en el hombre. Es más, me gusta cómo lo planteaba Agustín de Hipona. Dice, no, es que no hablen de que existen superhombres. No existen superhombres. Me gustan los padres fundadores de Estados Unidos. Jefferson, como él decía, el corazón del hombre es engañoso. Nosotros no podemos hacer un país presidencialista ni entregarle el poder absoluto a una persona ni a un grupo de personas. Debemos hacer unas correctas separaciones de poderes porque el poder corrompe y el hombre en sí también es corrupto de naturaleza. Entonces, tanto en la asamblea como en la casa de uno bandidos que hay por ahí haciendo sus trampas, en la juventud, o sea, la corrupción está en el ser humano. Yo hago la pregunta y la hago bien puntual porque en estos días yo hice un video que se hizo viral, donde yo lo menciono a usted, cuando pasó todo esto, que salió un video, pero salió un audio de que iban a despedir gente si no apoyaba una línea a la otra, y yo decía, pero es que por años hemos mal acostumbrado a la gente a los puestos políticos, y no les explicamos, este puesto es político, o sea, no te aferres a él porque no es para toda la vida. Entonces yo digo, a veces a mí me incomoda que Duboski saque a mi gente, pero yo saqué a alguien también cuando... Entonces, claro. Ese círculo vicioso, mi pensar es de que tiene a una población solo esperando, puede ser clientelismo de un tipo distinto, esperando para ver, bueno, yo voy a apoyar a Cristiano, porque si él gana, yo quedo montado. Esa es la mentalidad de mucha gente. Entonces, el apoyo no es sincero, porque si veo que no gana Cristiano, entonces me voy con Duboski. Y tenemos gente que anda buscando para ver quién gana nada más. No hay un apoyo a propuestas. Y te lo digo, lo hemos visto. Hoy en día hay gente que no se atreve a ir, usted lo acaba de decir, hay diputados que no se atreven a ir a buscar votos a ciertos lugares porque le van a decir, ¿qué tú vas a hacer? Aquí no puedes ir con una bolsa de comida ni con cinco. Eso que dice aquí que le ha ocurrido ahora que tiene gente
que apoya su campaña y se está viendo atemorizada con despido. Sí, pero quiero agregarte algo que dijo Quique, en el sentido de que es cierto, mira, la corrupción existe, el hombre tiene una lucha interna entre los ángeles y demonios que tiene por dentro, pero la gente piensa en la política porque el sistema te obliga a eso porque es desigual. Y es como la lotería. Cuando tú vas a buscar la lotería, tú dices, puta, sálvese como pueda o la suerte es lo que cualquiera le toca. Y piensas que comprando esa lotería tú te vas a salvar. Entonces, igual piensan que es la sobrevivencia. Si hay un puesto político, tú vas a lograr entrar al puesto porque vas a lograr tener una casita, vas a tener lograr, porque si te pones en la realidad de la vida, estudia para ser desempleado, estudia para ser desconsiderado. Y toda la vida viví un inconformismo. Entonces esta es la forma mía de poder salir. Debería haber un sistema para un país como el nuestro, que es pequeño, 4.5, 77,000 kilómetros, 27,000 millones de dólares de presupuesto y un Producto Interno Bruto de 70,000 y creciendo en 10% este año. O sea, nosotros deberíamos vivir relativamente fácil, tener por lo menos un sistema de salud bello, una educación pública y privada que fuera casi igual y oportunidades múltiples, pero eso no se da. Entonces, como eso no se da, recuerda que existe la regla de Darwin, que también se da en la política. Quienes sobreviven, las especies no las mejores, sino las más fuertes. Por eso digo, y me gusta que sea usted que lo mencione, porque usted está allá adentro, le llaman en la bestia, como se dice, ¿no? Se puso caliente. No, pero bueno, la idea es esta, porque al final del día yo creo que el país merece que... Ojo, yo al final soy, no una voz, porque no me quiero considerar una voz de la gente, pero mucho de lo que estoy aquí hablando es lo que en las redes la gente me comenta, me pregunta. Usted ha mencionado los problemas de Panamá. Yo le digo a todo el mundo, Panamá tiene los mismos problemas de hace 30 años. O sea, no tenemos problemas nuevos. 30 años, Quique. No. O sea, puede ser desde el primer día, pero me refiero, en los últimos 6 gobiernos hemos tenido los mismos problemas. Educación, salud, transporte, agua, o sea, los problemas. Ese fue el discurso de Manuel Amador Guerrero, hermano. Entonces, mi pregunta es, o lo que yo comento es, ustedes tienen ahora mismo la capacidad de cambiar el sistema, porque al final del día usted lo que dice es algo sistemático. Pero yo a veces siento, no me atrevo a cambiar el sistema porque quizás eso me perjudica a mí como político, porque muchos ponen primero el político que el objetivo de por qué llegaron ahí. Porque usted es médico. Te hablo que Torrijos puso la salud al pueblo. Pero, ¿qué se ha hecho en estos últimos años para que esa salud del pueblo... O sea, porque él puso la estructura, él puso eso. Pero hoy en día eso se ha ido en decadencia. Y vamos a poner Valladares, Martín, Nito. Han habido 3 en los últimos años gobiernos PRD que deberían atacar lo que el PRD fundó. O sea, yo no dejaría que se dañe lo que yo fundé. Pero educación, que también entiendo que Torrijos fue uno de los que trabajó en el tema de la educación para la clase media y clase pobre, y salud, cada vez va en deterioro. Y este gobierno habló de la estrella, que era la educación, y un problema que tenemos todos los años es que comienza el primer día de clase y las escuelas no pueden comenzar todas porque el zinc, porque esto. Entonces, ¿por qué no trabajamos también en el sistema? Y que te ha hecho como 20 preguntas, yo estoy tratando de que tú le contestes porque... Es que... O sea, la educación... O sea, no, pero usted me entendió. El sistema es lo que está mal. Lo que pasa es que, mira, dicen que en un país de ciego, un tuerto del presidente. Eso con el presidente actual. No. Entonces, claro, entonces yo te digo, ¿le convendría a alguien tener mentalmente sometida a las personas como para que no hubiera problema y siempre hubiera esto? Porque en realidad alguien tiene que ser beneficiado como para que el sistema se mantenga. Y yo no estoy hablando de ningún tipo de ideología, estoy hablando de la persona como tal. Entonces yo siento que, como se había dicho, Dios es panameño. Porque imagínate que sale del fondo del mar el Istmo y se acuesta en una S. Y por eso los huracanes pasan por arriba. Las fallas sísmicas llegan
hasta Costa Rica y vuelven en Colombia. Y es últimamente un tipo que tiene que ver mucho con expertos en veneno de culebra. Me dice, ¿tú sabes qué pasa, Dami? En realidad yo digo que Dios es panameño. ¿Yo por qué? Porque yo estudio todas las culebras de América Latina y la más venenosa que hay en América Latina llega hasta Costa Rica, desaparece en Panamá, no hay ni una, y vuelve y nace en Colombia. Y puta, si tenemos un país como esto, entonces vamos a analizar sus macroindicadores. Y los macroindicadores te lo acabo de decir, económicos. Y somos pocos, porque si tú te vas a Salvador, pues Bukele tiene que hacer cárceles y cometer maras, porque hay cuántos habitantes hay en Salvador. Usted no sé, más de 10 millones. Y el territorio chiquito de Panamá es inmenso, tiene un canal ampliado, tiene recursos minerales en la mina, tiene centro financiero. Entonces, algo está pasando que produce un embudo. Es como el plomero que viene al sistema acá. ¿Por qué no está fluyendo el agua en tu fregador? Aquí tiene que haber algo que está obstruyéndolo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ser valiente o mirar para un lado? Si tú quieres mirar para un lado, vas a vivir la vida de confort. Porque el arte de la conveniencia es algo de lo más fácil que hay en la vida de cualquier persona. Y yo te pregunto, ahora, Cristiana me está enfrentando contra el poder. Y yo no quiero decir que David Goliat, porque ese es interno y externo. Interno, porque yo me estoy enfrentando al status quo de un gobierno, ejemplo. Y tú dices, me cae este man insensato, está loco. Puede ser que tenga algún grado de distorsión, pero los locos son los que han hecho las transformaciones y descubrimientos en el mundo. ¿Qué te llevó a la aspiración? En realidad me llevó una acumulación de lo que yo considero que podemos hacer como panameños todos. La empresa privada y los panameños como todos, con ese biotipo que tenemos un biotipo especial. Mira los artistas que no tienen un sexo, tú, de la nada, pues. ¿Y cómo salieron ellos? A punto de pulmón. O tú saliste y que, hey, te agarraron, coge, perfecto, te dieron toda la maquinaria que te dan en Estados Unidos, los estudios. No, igual los boxeadores tienen que ir a un rockero al Alcázar a sacarse la madre y sale una competencia y gana una medalla de oro este muchacho colonense. Sin mayores esfuerzos, no hay cancha, no hay nada. Entonces quiere decir que el biotipo está adentro. Yo pienso que el panameño, por las condiciones generales y por las condiciones que nos ofrecen nuestra viabilidad, conectividad y todo lo demás, debería tener una mejor calidad de vida y un mejor bienestar. Y nada más tiene que tener la valentía de decir qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo, cómo vamos a intervenir y cuándo. Pero ahí donde juega tu formación de familia, tu formación profesional y lo que tú estás viendo en tu entorno. Tú mira para un lado, mira para otro o lo enfrentas. Entonces ahí no soy yo. Fíjate que no soy yo. Hay muchísima gente con el interés de hacerlo, pero es como la musa. Cuando tú haces un poema, ¿cómo tú haces el poema? Tú tienes que inspirarte, ¿verdad, Quique? Dios, que tienes que inspirarte, porque si no vas a hacer una champona, igual tú cuando vas a hacer una música, el que te la hace o tú la haces, tienes que inspirarse, porque si no vas a sacar una tontería. O improvisando, estás inspirado. Entonces yo me inspiro en lo que yo puedo hacer. Y entonces comienzo a presentar con un equipo para que la música sea mejor y para que la gente la entienda. Y por eso que la gente está respondiendo. Porque la gente dice, puta, con lo que te dije, yo estoy igual que hace 15 años, 20. Y mis hijos van a estar peores. Entonces ahí va a salir el ánimo de ver qué puedo hacer y comenzar a cometer cosas que después nos podemos arrepentir porque los pueblos se hastigan y bueno, dice hasta aquí y adiós. Entonces las clases políticas tienen que entender eso y tienen que ajustarse a los desafíos. También hubo una pandemia, aquí hubo una pandemia que cuando no había vacuna y nosotros veíamos que los curas se morían y las iglesias estaban cerradas y los médicos en Europa tenían que escoger de la fila de abuelitos quién era el más joven para darle el respirador y el otro que se muriera. ¿Eso afectó al hombre o no? Lo afectó porque aparte de eso te metió en un confinamiento que te encontró con tu soledad sin esperarla. Eso tiene que considerarlo cualquier político que entienda los desafíos.
Igual la guerra. Hay una guerra que es tradicional en el siglo XXI. Nosotros pensábamos que era una guerra de un botón rojo. Y adiós. No, una guerra de tanques que produce un desabastecimiento de combustible en un país que no tiene producción de combustible y que te va a encarecer todo. ¿Cómo enfrentamos eso? Hay un proceso migratorio horrible, la gente huyendo de sus países por presiones de todo tipo, hasta por cambio climático. Y todavía hay un cambio climático que te va a decir que Zambla va a desaparecer dentro de 50 años porque el nivel del agua se te va a ir. Todo eso tiene que poner a la gente encima de acá. Vamos a hacer Tano. Ese cambio climático no le creo ni la... ¿Ah? Pero ¿por qué decidiste eso de correr por el PRD viendo todo lo que está ocurriendo? Porque esto es una acumulación. Entonces yo digo, el PRD tiene gente capacitada y tiene gente con voluntad y tiene gente que recuerda todavía la generación de Torrijos. No se ha muerto. Y aunque se hubiese muerto como se murió la de los peronistas, porque Perón no está vivo, ni Evita Perón tampoco está viva. Y sin embargo ahí están los gobernantes. Pero no se ha muerto. O sea, hay mucha gente que puede dar testimonio de la obra y de que sí se puede. ¿Será difícil? Yo pienso que sí es difícil. Pero la política, dijo Aristóteles hace más de 2000 años, que es el arte de lo posible. Entonces nosotros necesitamos gente más capacitada en la gestión pública, en política pública, en administración pública, que se encargue primero de eso y de la política, que sea un complemento para que entienda que los pueblos sufren y el sufrimiento no echa para atrás, es acumulado. Es que digo, al final, yo no sé si es un tema nada más de capacidad, porque yo sé que, yo no dudo que la mayoría de ustedes tengan la capacidad. Yo hablo del pueblo panameño también. Ah, bueno, ok, eso yo, porque... Del pueblo panameño, pero yo estoy hablando de algo interno. Claro, claro. Porque como es una interna, pero ese biotipo no lo tiene el PRD, porque nosotros no somos extraterrestres como fue Torrijos. Nosotros somos ciudadanos iguales que todos los panameños. Y es que me llama la atención porque cuando pasó lo de la pandemia, ya, bueno, estamos todavía en la pandemia, por eso nunca se va a acabar, pero ya pasó la parte crítica. Antes que te vayas. Espera, no, porque te vas a ir para pandemia. No, Hablando de lo que dijo él. Sí, espera. Alguien me decía, porque usted acaba de describir todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y alguien me decía, Quique, pero es que aquí sin pandemia estábamos muy parecidos en el tema de salud. Entonces yo pregunto, ustedes están ahí, ¿no? En la asamblea, que es el lugar donde se pueden hacer los cambios más drásticos, para bien o para mal, con una ley, con un decreto, con lo que sea. Porque a veces, sabiendo que hay, usted me acaba de mencionar las realidades que tiene el país, ¿no? Porque a veces esto es lo que está mal, pero yo quiero hacer una ley para que las tasas sean blancas. Y ignoro la realidad, pasan los periodos. Ahora mismo usted es presidente de la asamblea, ¿cierto? Sí. Okay. Ayer hubo un tema ahí que se calentó la asamblea, que esto, que lo otro. Yo digo, la asamblea no pareciera ser el aliado del pueblo. No me refiero al pueblo con el pobre, no. O sea, me refiero del ciudadano. Porque están las problemáticas que, donde tú mires, ya sabes cuál es la problemática. Entonces, sí, a veces yo prefiero usar que si el ministro del MOP no sirve, como para hacer mi show y para yo quedar bien, pero entonces, ¿por qué no reformo las cosas para que, sea cual sea el ministro, sea cual sea el gobierno que esté, se hagan bien las cosas? Aquí, por eso que usted decía capacidad, ya quiere ver, estamos, o sea, según lo que quiera el ministro, el país va bien o va mal. Eso no puede ser así. Porque no hay planificación. Pero fíjate, la asamblea es el órgano más político. Es el más político. Entonces tú te encuentras con un crisol de intereses que no son homogéneos, son heterogéneos. Puede haber uno arriba, otro abajo, otro muy abajo, otro muy arriba. Entonces cuando tú encuentras esa contradicción, de salida no vas a tener la capacidad de poder decir, bueno, vamos a hacer una taza blanca. Porque alguien le va a decir, bueno, sí, pero le vamos a poner una pintita dorada. Y ahí comienza. Pero eso también es interesante dependiendo de la actitud que tenga en la conducción. Te pongo el ejemplo. Hoy, nosotros hemos estado esperando el problema de la invalidez, vejez y muerte y de la seguridad social. ¿Es importante? Sí. Porque dentro de unos años ese programa colapsado va a significar que los que están pensionados no van a cobrar y los que están cotizando menos van a tener una esperanza. Nosotros estamos viendo eso. No hay diálogo. No vuelven al diálogo. Sentamos a los obreros y a los patronos hoy. La asamblea de mediador. Y estamos llamando al gobierno para que nos sentemos
para debatir en primer debate un proyecto de ley que tiene que ver con eso. ¿Difícil? Sí, difícil. Pero es como un virus, te voy a decir la verdad. Algún día podemos conversar ya más tranquilamente. Es como un virus. Para que haya neumonía, no la produce el virus. El virus rompe la barrera del pulmón adentro y después entra la bacteria y hace la neumonía. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esto es un proceso que hay que planificar también. No solamente en la planificación de lo que pueda caer un ministro conforme a lo que él piensa que es. Si el gobierno planifica en base a una política pública, entonces no hay gente que pueda desviarse, porque donde se desvíe viene la calificación. Aquí, cualquier reforma constitucional debería integrar el voto de censura para los ministros. Pero tú le vas a decir al poder presidencialista que yo te voy a quitar poder. Pero el voto de censura significaría la capacidad que tuviera una asamblea de poder decirle, ve acá, igual nosotros tienes esto, porque hay revocatoria de mandato, pero está en la palabra. Es mentira, porque te lo hacen inviable. Tienes que conseguir la lista, no sé qué, tienes que hacer esto, y toda la gente dice, ¿para qué vamos a perder tiempo en realidad? Pero hagámoslo viable, pero de las dos vías, para que realmente haya una correlación de rendición de cuentas. Yo pienso que eso lo vamos a tener que alcanzar. Y probablemente ni siquiera por la condición que nosotros querramos para sentir confort, sino porque eso va a llegar, porque lo va a solicitar la ciudadanía, porque la ciudadanía se está ilustrando. La ciudadanía ya no es la misma que te aceptaba y que con una bolsa ya tiene... No. Ok, yo tengo la bolsa porque tengo derecho como ciudadano panameño, pero tú me tienes que decir qué más me puedes dar a mí y a mi entorno para que yo tenga agua potable aquí, para que yo tenga menor seguridad, para que mis hijos tengan un empleo. Eso va a pasar, porque el mundo se mueve de manera dialéctica, no es estática y que aquí, no señor, hay demasiada fuerza que están creando condiciones subjetivas y también objetivas para que la gente pida desarrollo. Entonces, vuelvo a Panamá, está 4.77 mil kilómetros, 27 mil millones de presupuesto. Ni siquiera tú sumas los presupuestos de Guatemala a Costa Rica y hay 100 millones de personas entre Guatemala y Costa Rica y los presupuestos de todos sumados no llegan a 27 mil millones de balboas. Entonces, ¿qué pasa? No se distribuye. En algún lado hay un nudo gordiano, en algún lado hay una obstrucción. Es como la arteria. Ahora tú estás ahí, estás gordito. Yo también. Te paras, caminas, te da un dolor en el pecho, te hacen una prueba y te van a decir, veja, la arteria coronaria tuya derecha tiene una obstrucción. Hay que sacarla. Lo que pasa es que el que nos debería decir esa obstrucción de esta, que es Contraloría, como que no No es Contraloría, no es Contraloría, es un régimen responsable que te diga, acá, la obstrucción está aquí, señores, y plantear, aquí está la obstrucción, vamos a hacerlo. Te pongo un ejemplo más claro, con el alza del combustible. Claro, nosotros no producimos petróleo, dice que entraría en petróleo, yo no sé, nunca nos lo hemos visto, pero si tú analizas el esquema de importación de petróleo del Golfo de México, que es de allá donde lo traemos, resulta ser que la matriz de los que traen el petróleo, lo comercializan, lo distribuyen, no le importa si el precio está alto, bajo o mediano, ellos ganan siempre lo mismo. O sea, tú sabes lo que es decir que el petróleo está alto y yo gano 5 centavos, el petróleo está bajo y yo gano 5 centavos, igual. No pierden nunca. ¿Quién tiene ese negocio en Panamá? Comencemos a verlo y le decimos, acá tú sabes. ¿Quién es? Con una S bien minúscula. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo que tú sigas haciendo el negocio, pero vamos a hacer algo. Yo voy a contribuir para bajar el subsidio y que baje el coste, pero tú también. Te tocó la parte del sacrificio mutuo. Es que eso pasó con los bancos que decían que este año nomás nos ganamos 300 millones, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ganaste 100, pues, este año por lo menos. Exacto. Va, no hay responsabilidad, no hay solidaridad corporativa. Y la financiera, eso hay que regularlo. Aquí, prácticamente a título de usura. La persona que entra ahí es para perder algo. Si lo deja, lo pierde. O lo puede perder o el sacrificio es enorme. Pero eso es un regulador de veras. No es posible que aquí
haya el pésimo servicio eléctrico y haya una dirección que se llama CEP. Porque no controla que haya un monopolio o un oligopolio de distribución que te diga el precio es este. ¿Estás enfrentado a ese oligopolio, a ese monopolio? Claro que sí, aquí una de las primeras medidas tendría que ser una ley anti-monopolio. Y ahí te das cuenta que hay monopolio en el alimento, hay monopolio en el combustible, hay monopolio en la distribución eléctrica, hay monopolio en la generación eléctrica. O sea que este país... La telefonía. Este país es para ponerlo en un juego de monopolio, ese que usábamos, y nosotros desplazarnos encima del monopolio. ¿Crees que tú llegas al poder, te atreverías a enfrentarlo? Digo, o sea, enfrentar tu poder no es fácil. Digo, Hubo un presidente en Guatemala que se enfrentó. Digo, para llegar a este punto, hay que tomar decisiones y ser incluyente. Yo estoy seguro que incluso Quique, que no tiene motivación política, porque a ti te siento bien, o sea, motivación desde el punto de vista de afiliación. Pero tú no estás afiliado, tú eres un tipo independiente, tiene más direccionalidad. Estuviera dispuesto a hacer una cruzada junta si los propósitos fueran realmente eso. Porque al final también vamos a validarte. Porque acuérdate que la lengua puede hablar lo que le da la gana. ¿Entiendes? Pero hay que validarlo y hay mecanismos para validarte. Entonces sentémonos, seamos solidarios y que gane el empresario, pero no a título de explotación. Ni de perpetuidad. Ni de perpetuidad. ¿Sabes qué? Ahora que habla de eso, y voy a caer en un tema que espero no sea como volátil. Acá el manager no sé si me deja, pero nosotros tuvimos un expresidente que había sido vicepresidente, que para mí sus funciones como vicepresidente en ese momento no dieron el mérito para que luego fuera presidente. O sea, para mí no fue como que ganó, porque incluso hizo un gran trabajo como vicepresidente. Hoy en día tenemos una figura de vicepresidente que aspira, al igual que usted que también, a ser presidente de Panamá. Por lo que suena y esto, pero ¿usted considera que nuestro actual vicepresidente tiene los méritos, ojo, lo que ha hecho en el gobierno, para decir presidente de Panamá? Bueno, decía Markel que no aspira, aspira. O sea, méritos para aspirar tenemos todos y ese es un derecho. Ser ciudadano panameño y mayor de edad. Todos. La situación no 35, solamente creo que si tú puedes aspirar, tú sí puedes aspirar. Lo que tú tienes que tener el entendimiento es que debes propiciar un ambiente en donde todos nos sintamos cómodos de participar, porque es como un médico o es como ustedes. Él tiene mucha más experiencia que un artista que acaba de salir y yo, un médico de 40 años, tengo más experiencia. La pregunta mía es, cuando tú vas a escoger una especialidad, a ver, ¿tú dónde vas a ir? ¿A donde el médico que acaba de salir o donde el médico tiene muchísima experiencia, que ha tratado más, que ha operado más, que ha intervenido más? Digo, tu lógica te va a decir a esa, porque entonces aquí es muy interesante la trayectoria, pero aunque no la tuviese, porque tú puedes ser que no sea, yo no soy arquitecto, yo soy médico, pero si yo quiero hacer un edificio y de mí, entonces yo contrato a un arquitecto para que me diga cómo hacerlo, y un ingeniero. No sé si me explico. Entonces, eso debe medirlo tranquilamente quienes vayan a votar. Pero si tú entras a amenazar, a coaccionar, a intimidar, a chantajear, entonces eso habla de como que no conocemos al PRD. Porque yo te lo dije, en el PRD, un trabajador manual que sea líder de su comunidad te puede parar y te manda por un tubo. En un partido que tiene dueño, él lo hace y no vuelve más nunca a ninguna reunión porque él tiene dueño. Y dice, no, ¿quién es este? Este es un atrevido, ¿entiendes? Pero en el PRD no. Porque y hazle algo a ese trabajador manual, a esa área no va a poder entrar fácilmente. Entonces, ese es el origen del PRD. Participación plena y capacidad de demostrar si tú eres líder o no. Si tú hicieras un balance de todos los representantes a nivel nacional, te darás cuenta que el 80% proviene de los sectores más populares posibles y golpeados. O sea que son líderes de sus comunidades de veras, conocen el centímetro. Entonces ese es un aval para cualquiera que llegue y quiera aspirar, tendrá que someterse a ese valor. Es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo.
A ver, si tú llegas con todos los méritos que acabas de llegar de Estados Unidos y ya tiene otro que tiene más o menos una mediana experiencia y tiene tu edad, ¿a quién vas a coger? Y si le hacen las pruebas, ¿a quién vas a coger? No debería ser así, pero ese igual se aplica en la política. Cuando tú dices participación plena, el término participación plena es el PRD. Hoy en día parece que no hay participación plena en el PRD. Si Y me sorprende tu aspiración con unas reservas, ¿no? Y yo, mi opinión personal, lo veo desventajado en términos generales. Si no se hace unas elecciones internas, no se abre la opción de elegir y ser elegido. Y yo creo que a ti pues, te coacciona en ese sentido. Aún tú viendo que tú partiste en desventaja, no pensaste decir, tú sabes que esto me va a afectar y mejor no lo hago. Y el tema también de la participación plena, ¿existe o no existe? El término del PR es participación plena. Excelente planteamiento. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te enfrentas a una reserva como tal, inicialmente eran 52 posiciones para diputados, después tuvieron que bajar a 18 porque no correspondía a la norma electoral. Tú tenías a un PRD inmovilizado, o sea, tú tienes todo el mundo que no vaya a primaria, entonces ¿quién va a primaria? El presidente. Entonces, si yo te di el candidato de vicepresidencia, X, si yo te di a ti la reserva y tú no vas a ir porque te lo di para que no gastes, vamos a poner así, ¿cómo los candidatos a presidente van a buscar los votos? A ver, ¿quién tiene favorecencia? El que le reservó, a ese se le busca. El que le reservó. Claro. Porque esa gente sí está en una hamaca, pero en la hamaca pueden dar una instrucción. Oye, ve acá, tú, fulano, mengano y sultano, vaya a buscar los votos, pero para uno, porque él me reservó. Entonces, ese es un mecanismo para obviar algo que está en los estatutos del PRD, porque tú, ¿dónde debes reservar? Tú no debes reservar donde estás fuerte. Tú debes reservar donde tú nunca has ganado. Entonces, tú comienzas a ejercitar a un boxeador para pelear a la general. Pero donde tú eres fuerte, tú tienes que demostrar la intensidad, porque es que... Sí, ahí no la puedes perder, porque si estás fuerte, hay que mantener la fuerza. Y además que es un mensaje. Porque tú dices, hey, el PRD movió en tal área el 80% de su membresía. Prepárate, partido del otro, propuesta para la general, que la capacidad de organización y de disciplina de ese partido te va a mover la gente. Entonces tú animas a tu gente, haces la calistenia, como si yo quisiera ir a pelear con Tyson ahorita. Y me acuesto en mi cama y me dice, mañana, seguro que antes del primer segundo va a estar en la lona. ¿O no? Pero me iría a la Administration Building y trataré de subir algunas veces esa escalera para hacer por lo menos el ridículo en 3 segundos. Entonces, esa calistenia hay que hacerla. Porque aparte que le da la oportunidad a mucha gente que tiene una aspiración a tratar de llegar, entonces tú satisfaces la participación plena. Pero si tú haces una reserva en un lugar fuerte donde hay mucha gente que quiere aspirar, ¿cómo queda esa persona? Él se lo aguanta, pero por dentro hay un resentimiento adicional. Pues tú me conculcaste el derecho a mí, después que yo aspiré a esto. Entonces, eso... Hay candidatos que podían venir trabajando hace mucho tiempo, invirtiendo su platita, invirtiendo sus recursos, así gente es. Que podía tener fe en jóvenes, en tanto hombres como mujeres. Ante todo jóvenes. Participa jóvenes, porque yo sé que la pandemia ha motivado muchísimo a los jóvenes. En el voluntariado y todo. Claro, entonces también afecta. Sí afecta. Pero mira que, y ya que estás aquí, porque para aclararlo, porque cuando se dio esto de las reservas que luego bajó y esto, se dieron varias comunicaciones. Una se dijo que era como un tema para futuras alianzas, y luego como que... Pero al final, yo veo que hay tanta inconformidad interna en el partido que no sé si realmente fue una buena jugada o una buena decisión. Pero esto está como debilitando esa... O sea, estoy en gobierno, estoy en gobierno, me debo ver fuerte, pero me estoy viendo débil. En ciertas áreas, por así decirlo. Por lo menos. Yo te pongo un ejemplo. Si tú tienes una área
tú no puedes reservar la posición número 1. Si tú reservas la posición número 1, eso no es para Alianza. Eso es para el dedo. Porque ¿quién va a reservar la posición número 1 en un área fuerte para dársela a un partido de 2.000 votos como el de Volkswagen? Entonces no tiene ni un sentido. Entonces esa es una manera de obviar la primaria. Es decir, ve acá, vamos a reservar porque vamos a hacer una alianza. Eso no excluye que yo te, pero la alianza se hace en las posiciones de último, porque el que viene en la alianza siempre tiene que ser un partido que tiene menor connotación tuya, pero que va a ser un partido bisagra, porque te va a señalar la diferencia, como fue el Molirena. Claro. ¿Por cuántos votos ganó? Por los votos de presidente? Molirena, honestamente. Si el señor se hubiera puesto 20.000 más uno, hoy otra película estuviéramos hablando aquí en Tertuleando. Pero recuerda que cuando, y vaya para atrás, para acá y aquí, ¿te acuerdas cuando te dije lo de Martín, el PP y el PRD? Que te hablaba de un candidato con poca adherencia en ese partido y un partido con mucha adherencia. Vamos a suponer un escenario. Se está acercando el 24 y el PRD ve que hemos perdido fuerza. Sí, bueno, está el RM. El PRD tiene más adherentes, pero el RM tiene una figura presidencial en teoría Más popular. más popular. ¿Cómo se maneja ahí? Porque al final del día usted tiene unas reservas, pero él va a decir, pero ese escenario, porque ha sonado por ahí. Así que tienes que acordarte una cosa. El efecto determinante siempre es el que te determina una encuesta. Si yo te marco en encuestas que yo puedo pagar, como las que no puedo pagar, las que son mías, como las que son de aparición internacionales, ¿qué tú crees que ocurre? Pero yo te hago la pregunta porque ahí es donde voy. O sea, ¿Tú a quién apuestas en una pelea de boxeo si tú tienes tu plata y hay un favorito No, pero no hablo que te de- está marcando 70, 30? Puede ser que el panameñista tenga más adherente, el otro no, pero en la apuesta te marca 70, 30. Aquí el factor Sí, determinante. pero yo es encuestativo. me refiero a ustedes como partido, Bueno, teniendo ese gran electorado. yo pienso que es cierta la premisa inicialmente, y te lo puede dar el mejor ejemplo que acaba de acontecer en Carnaval en un culeco del PRD, en donde la bulla fue para otro y no para el que la organizó. Ah, Ahí Entonces- mi puya ahí, me está tirando- Exacto. Es lo último. no le pagaron ese día el show. Entonces, Falta un porcentaje. entonces, por supuesto que eso puede producirse, porque si tú vas a la agencia del hipódromo, tú vas a apostar al caballo trapiciero o vas a ir al carrito de pago, como dicen ahí abajo. Tú vas a ir al carrito de pago. Claro. ¿Entiendes? Entonces la gente, porque ese es el ánimo de la supervivencia, la ley de Darwin en la política. La gente ve que chuleta. Ahora, si tú tienes un contendiente que puede rifársela, entonces las condiciones cambian. Porque dicen, no, hey, podemos rifarnos. Porque es cierto que algún candidato está marcando muy bien, pero si tú te vas a analizarle la encuesta total, te darás cuenta que el nivel de negativo es altísimo. Lo cual te dice que aquí hay un problema, porque es como un marcador. Y parten las encuestas primeramente internas, Ajá. de adentro de tu partido, donde tú primero empiezas a marcar. Y te digo, hay gente que me dice que, puta, tengo un problema con una vitamina y se baja sola y tiroides normal. Eso no significa nada. Porque ahí tiene que hacerte un ultrasonido. Porque puede haber un nódulo y las pruebas pueden estar normales. Cualquiera que diga, hey, tan normales no es tiroides, se puede equivocar. Así mismo en la política. Ah, no, la encuesta dicen que está disparado, pero busca otro elemento. Entonces, si eso significa eso, yo tengo que tener un contendiente que pueda rofearlo. Por lo menos pueda rofearlo. Y tú no viste la pelea que hizo en la cáscara una vez un tipo y un americano que sí. Y llegó un panameño y ¡pam! Lo tiró Y al piso. Y de las opciones actuales del PRD, ¿quién podría profiar? Bueno, tú me estás poniendo una pregunta difícil. Porque, o sea, yo no quiero desmeritar a nadie. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer, como dije allá en Chiriquí el domingo, es caminar. Mirámonos la suela, ¿quién la gasta más? ¿Entiendes? Entonces, el que la gaste más es igualito al que salta más soga.
es el que puede rofiar. Pero esa determinación la tiene que hacer el que esté ahí viendo el entrenamiento. Y en este caso es la membresía. ¿Entiendes? Eso, más la trayectoria, más la atención, más la deferencia, más la preocupación. El ¿Crees que la falta de trayectoria sea un factor que afecte a Gaby? Pues porque de repente hay bases, tú dices que todavía el torrijismo existe en muchas de esas personas. Es más, yo me pongo siempre a leer los comentarios, me gusta porque andamos en esto, ¿no? Y vi que muchas de las personas que siguen a Balbina en el Instagram, pues decían, no, de repente el muchacho no tiene lo que es la trayectoria y no creo que me pueda dirigir a mí sin trayectoria política, que el tema que hablamos con los jóvenes que pudo nombrar el presidente, que son capacitados en el sentido académico, pero que no tenían el recorrido político. ¿Crees que eso sea un factor también que afecta? Eso es un factor más lo que la gente pueda determinar en materia de atención. La atención es fundamental. Si en la casa de nosotros le damos todo a nuestros hijos, todo, y no la atendemos, no puede salir una quinta pata. O no ha pasado. Porque hay que atenderlo. Entonces, así mismo es la política. Por eso que el libro que dice La política y el amor es igualito. Entonces, hay que atender a la gente. Entonces, eso lo van a medir. Porque no es lo mismo lo que tú hagas ahora, como tú dijiste, que ahora todo el mundo habla de esto y esto, lo que tú hagas a lo que tú has hecho. Es como una medición que es especial porque los tiempos, todo el mundo dice que siempre que los tiempos han cambiado. En realidad se han cambiado. Porque han acontecido situaciones en la vida del ser humano en menos de 20 años que no habían ocurrido en 100. ¿El clientelismo puede ser un factor determinante en esta primaria? Sí, sí puede ser un factor. Pero también puede ser algo que estimo y nunca aconsejo. La gente dice, bueno, yo tomo, pero hago una diversificación de mi voto. Cuando nosotros estábamos en el referéndum para la reelección del Toro, a las 4 todos nosotros estábamos ya mínimo preparando dónde iba a ser la fiesta. Porque todo el mundo entró con suerte que decían sí. Y cuando fuimos a contar, nos sepultaron. No daban los números. Igual en el Congreso el 15 de mayo con la resistencia que se convirtió en existencia después. ¿Entiendes? Y allí todo el mundo dice, ganaron los otros. ¿Y cómo fue? Al revés. O sea, eso es algo que sociológicamente hay que medir de manera acumulada. Porque la gente tiene su resentimiento. Hay gente que no te va a decir. Por lo menos los pelados que salieron encapuchados allá en David, que fue una tontería. Fueron unos pelados inmaduros, pues, pero ellos lo agarramos, no le permitimos entrar a la reunión porque ¿quién va a entrar encapuchado ahí para que nos maten a todos ahí sin verlo? Pero después ellos se quitaban la máscara y decían, nosotros somos empleados de tal lugar y lo que no queremos es que nos reconozcan, pero nos queríamos escuchar. Esa era una forma de protestar de ellos. Entonces no puede ser que un espacio en el siglo XXI, porque eso era una práctica, cuando hay redes, cuando hay comunicación y todo, nosotros impidamos que la gente en nuestro partido pueda comunicarse con quien quiera y después haga una evaluación, porque de hecho te está diciendo cómo va a ser el futuro. Pues te dice, si tú no puedes ahora, cuando yo tenga el poder, entonces no vas a poder ni siquiera mirarme, va a tener que ponerte un velo así del tipo árabe y va a ver a través del velo. O sea que hoy en día el PRD vive una especie de anarquía. Pues, ¿no? No anarquía, una presión. Una presión existe, sí existe, porque hay presión. Quien diga que no la hay, no está hablando la verdad. No, es que honestamente tiene cabela. Y no, históricamente el PRD ha perdido figuras. ¿No? Yo me acuerdo la carta, un libro que me está leyendo, una carta que redactó Espadas y presentó su renuncia. Martinelli fue PRD. Trabajó en el gobierno PRD. ¿No? Trabajó en solidaridad. Con solidaridad. Zulay se va a un partido. La más votada. No renuncia. No ha renunciado, pero aspira como independiente. O sea, si tú ves, hay sucesos, ¿no? Hay sucesos. Tú sabes que ahora que dice Zulay, mira que yo la veía como, ya ni como PRD, pero no, ya ni se vende como PRD. Que menciona, es que me acuerdo que en una elección hubo un candidato que era de un partido, pero se vendía como que no era del partido porque
sabía que quizás eso le iba a favorecer. Al final quedó creo que de cuarto, quinto en la presidencial. Pero tantos candidatos que uno lo ve como que, ok, este es esencia PRD. Ahora Martín, que si Zulay, el PRD va a tener su candidato. ¿Eso al final debilita o eso? O sea, porque yo lo que estoy viendo aquí es como que si fuera como fuego interno. Como que factura, no sé, porque... Debilita, debilita dependiendo del tipo de contienda que hagamos. Ok. Porque si es una contienda donde salga el mejor y pueda que se quita su resistencia o su presioncita, porque sí, en la vida que donde no hay. En el club de padre de familia, el que quiere ser presidente va a buscar su contacto. Claro. Y si hay alguien que trabaja en su empresa, le va a decir que como va a votar en contra mía, vota a mano alzada. Pero tú tienes que sentirte que haya confort, porque entonces no produces heridas que sean insalvables. Porque si tú te haces una herida y te la cosen de una vez, puede ser que la cicatriz ni siquiera quede. Pero si no te la cosen de una vez, va a quedar una seña, porque ya no la puedes coser, la tienes que tapar con una curita. Entonces, eso es lo que debemos evitar en el PRD. Porque sale el candidato y si las cosas van como van, en el título que van, ¿tú crees que cualquiera va a querer hacer alianza después? Pues dice, pero si me trataste con los pies, ahora me quieres abrazar con las manos. Eso quiere decir que algún día me va a volver a tratar con los pies. Claro. Porque es una lógica. ¿O no? Si tú tienes un manager que te trata con los pies y después te abraza porque tú sacaste una buena canción, ¿qué tú vas a pensar? Bueno, me aprovecharé ahorita, pero al final voy a buscar otro manager. Porque ese manager es como el que te traiciona una vez, te va a volver a traicionar. Y el que te maltrata, porque ese es su mente, es como el maltrato del hogar. El que le pega a una mujer una vez, le va a volver a pegar. Le va a volver a pegar. Y ella va a volver a soportar. Porque es una vorágine. Entonces, esas son cosas que tú comienzas a analizar. La intensidad, porque puede que se dé, pero si la intensidad es creciente, es superior. Entonces tú dices, señor, ¿qué va a pasar? Entonces yo hago un llamado también a que deploremos eso, porque eso también puede ser un mensaje de lo que va a acontecer en otros partidos. Y si en otro partido acontece eso, entonces ¿cómo van a ser las generales? Capa y espada. Nos vamos a volver al tiempo de que este es el candidato y punto, y este es el candidato y punto, y este. Ya no Y se si puede no hacer es, nada. Usted está en la primaria como para presidente, pero diputado ya no lo va, ya lo descarta. No, porque el código electoral lo permite hasta 2 posiciones. Entonces, sabiendo de salida que es una guerra difícil, también nosotros tenemos que entender qué tipo de vocería necesita un circuito como el nuestro. Yo fui médico de la mayor cantidad de los centros de salud públicos de mi circuito 87 antes, 83 ahora, Santana, Chorrillo, Caledonia, Curundú, San Felipe. Entonces yo siento que con un gobierno responsable política, pues el que quede allí, porque yo no puedo verse las 2 posiciones, tendrá que ir acorde con lo que nosotros hemos hecho durante los años que somos diputados. Entonces los espacios ahí se respetan, porque yo impedí que en mi circuito hubiera reserva. Yo le dije, no, ustedes quieren reservarse, resérvense ustedes. Yo voy a primaria y mi circuito va a primaria. Y ahí está. Todos van a primaria. ¿Y cuál es la posición que vamos para la alianza? La quinta. Pues somos 5. Porque es la quinta. No la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Entonces vamos a la primera, van todos los compañeros y el que salga el mejor o la mejor Democracia. o los mejores. Ustedes hacen, o sea, la primaria para presidente el mismo día que para diputado. El mismo día, sí. La norma es para todo. El mismo día es para presidente y para todos los cargos. O sea, que ese día tú sabes si quedaste para figura presidencial y también para diputado. Sí, o para ninguna de las 2. No, pero te hago la pregunta, porque acabas de decir que si tú ganas para presidente, obviamente, te vas para presidente, ¿no? Obviamente. Claro que daría el suplente nuestro, ¿no? En el puesto. Ok. ¿Cómo se ha sentido, honorable? Bien, tranquilo. Yo pensaba que íbamos a hablar de un regueo, cómo confeccionar una cosa, pero fíjate qué calidad. Ahí te estoy hablando. Ahí está la muestra. O sea, y no es porque lo desmerite, porque a mí me gusta escucharlo. A mi hija le fascina, a mi hija es médico y le fascina escuchar.
el reggae, es además fans tuya. Aguante que yo canté en una por eso, actividad tuya. en ese lugar donde tú cantaste en San Felipe de 3 pisos, Miguel era una de las que estaba ahí bailando contigo. Pero ¿qué quiero decir? Mira, esta es una muestra qué calificados que estamos los panameños y son jóvenes. O sea que la juventud está ávida porque tiene muchísimo más medios para capacitarse que teníamos. Nosotros no teníamos ni Viper, nada. Era el teléfono de la casa que te lo controlaban. Porque tú no podías hacer Jamaica a las 9 de la noche. ¿Qué? El papá que te viera eso te quitaba el cable y te daba tu paliza. A los pelados estaban en la madrugada conectándose con el mundo, conociendo. Hay que también limitar eso porque se puede ir hacia el otro extremo, pero tienen acceso a todo. A todo. O sea, Entonces, están capacitados o están siendo capacitados. Muchísimas gracias por esa palabra. pero ya antes de despedirnos, porque yo sé que ha sido largo el podcast, pero bueno, hay un invitado que hay que sacarle la mayor información que se pueda. Ya el manager dijo como que el tiempo que pero yo quiero cerrar ya con una mía, pues mía. Dentro de la misión, visión y esto del partido, hay una que a mí me llamó mucho la atención. Yo siempre hago mi tarea, que dice que es erradicar las diversas formas de la pobreza, la marginación y los males sociales que se derivan de ella, así como la lucha por la equidad, la justicia, la generación y la distribución de la riqueza. Hoy en día, el gobierno, que es PRD, cumple eso. Parcialmente o no articuladamente, porque la pobreza ya no es la persona que recibe menos de $1 por día. La pobreza es multidimensional, o sea que te está midiendo no solamente el ingreso, te está midiendo el sistema de salud que tiene, la educación, la vivienda, el acceso al agua. Entonces las intervenciones tienen que ser en ese sentido. Imagínate, nosotros estuvimos en Chilibre hace 2 semanas y la gente que vive abajo de la potabilizadora más grande que tiene este país, que abastece de agua a toda la provincia de Panamá, no tienen agua. ¿Cómo se llama eso? O allá en Fortuna, las poblaciones emergentes que viven al lado de la presa más grande pagada ya, no tienen luz. ¿Cómo se llama eso? Entonces, ese es el problema de planificar económicamente y estratégicamente para los pueblos. ¿Cómo tú lo haces? En realidad viendo nuestros escenarios y tomando decisiones. Si eso se da, los pueblos comienzan a calificarse porque dicen, no, el hombre con la idea cambia las estructuras. Eso es cierto, ese es el idealismo. Pero también, si tú cambias la estructura, tú cambias la idea del hombre. Es 2 caminos. Entonces, ese es el reto que tenemos. Y si se valida o no, bueno, el pueblo le tocará decidirlo. Sí hay muchas personas como ustedes y como nosotros que tienen ese deseo. Entonces hay que explotarlo. Porque si lo contenemos, pues cada día será peor. Porque los problemas no se resuelven solos. Hay que intervenir. Exactamente como la medicina. Si tú no intervienes, un resfriado mal cuidado se te va a convertir en una neumonía o una bronquitis. Entonces tienes que intervenir y pararlo. O sea que si usted queda como figura presidencial, me imagino que la estrella de su gobierno va a ser la salud. La estrella del gobierno van a ser las políticas públicas que permitan bienestar social, que es muchísimo más abarcador que salud. Porque la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, es el pleno goce físico, mental, espiritual, ambiental y comunitario. Entonces ya estamos hablando de un espectro de situaciones, no solamente de una cosa. Eso queda aquí en YouTube, así que después no puede decir que yo nunca dije eso. Pero es que tú tienes que hacer la muestra como la que hicimos aquí ahorita. ¿Tú has pensado eso ahora o tú siempre lo has pensado? Ahí donde está la palabra. Y cómo lo has logrado visibilizar, porque es un espacio. La gente siempre pregunta que yo fui segundo suplente de un diputado bien controversial que no voy a decir su nombre. Y la gente me dice pero ¿cómo tú puedes ser segundo suplente de una persona controversial que por cierto tiene un corazón del tamaño del sol? Distinto a lo que se te presentan con corbatas y súper arreglados y bien finos y que no dan ni un centavo ni la mitad de un cuartillo.
Y yo le dije, porque esa era la única forma de entrar. Entonces tú entras y comienzas a avanzar, dependiendo de tu convicción y de tu principio. Te dirán, estás loco, no puedes, pero eso depende, porque donde el equipo te acuerpe y la comunidad te acuerpa, sí se puede, como decía el otro. Bueno, honorable, ha sido un gusto conversar con usted. Estos temas que estaban en el aire, queríamos conversar bastante. Arrancamos con el tema que queríamos tocar, que era la existencia de los partidos políticos, la crisis de carisma que tienen, aunque la gente se inscribe, la gente no se inscribe por nada, se inscribe solamente esperando un trabajo, y creo que abordamos bastante bien ese tema y las analogías ahí de Kika. Así que mi gente, Kika, ¿algo que agregar o qué? Nada más que se suscriban, compartan para que Sigan al doctor. Doctor, ¿cuáles son las redes? ¿No tienen ni redes o qué? Sí tengo, pero te confieso que yo soy millennial, pero del siglo XX. Entonces, yo tengo mis redes, pero siempre tengo que preguntarle a mi hija cuál es real. Ahí la tiene, ¿ves? Dale, Pues ya yo ahí va a salir y- en pantalla para que lo sigan. Nosotros la vamos a subir Ahí ahí. tengo que agarrar esa retroalimentación de esto. no andes bloqueando gente como hacen los otros, que cada que uno dice algo malo lo bloquean. Me tienen bloqueado Oye, medio Panamá. el ahí. que más consulta menos se equivoca. Díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé. Bueno, mi gente, Hasta luego. estamos en el 2.5, tertuleando, Bosque to Delivery, Quique Valenzuela y el doctor Cristiano Adame. Muchísimas gracias, mi gente. Y las plantas de Duboski. Ajá. Feng Shui. Saludos. Saludos.